desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Listo, muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí nuevamente estar con todos ustedes. Vamos a iniciar con este seminario virtual que nos toca el día de hoy. Un agradecimiento a todos los ingenieros y la comunidad de la construcción que nos está escuchando a través de Facebook y YouTube. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema de las experiencias y lecciones aprendidas de un contrato colaborativo en un caso, el caso de la Universidad del Pacífico, que va a estar a cargo del ingeniero Miguel Amable. Les hablo un poquito del expositor del día de hoy. El ingeniero Miguel Amable Lazón es un ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA en la Universidad HHL de Alemania, especialista en administración contractual y actualmente trabaja como jefe de infraestructura en la Universidad del Pacífico. Ya Miguel está con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas tardes a todos. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación del colegio. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos tu experiencia. Ya estamos viendo tu pantalla, por favor, adelante. Ok, perfecto. Bien, entonces un poco lo que les voy a hablar ahora es sobre
una experiencia que hemos tenido en un contrato colaborativo dentro de la Universidad del Pacífico. Bien, y justo lo que ven en portada es justo la parte de la revista de costos de mayo del 2017. Entonces, un poco de eso es lo que voy a hablar y un poco de las experiencias que hemos aprendido y que he aprendido durante todo este tiempo, que estoy seguro que les va a ser muy útil, no solo si quieren hacer un contrato colaborativo, sino también para cualquier otro tipo de contrato. Bien, entonces comenzamos. A ver, perdón. Bien, entonces, la primera pregunta para todos es si ustedes creen que hemos desarrollado la industria de la construcción igual que los pits de Fórmula 1, ¿no? Entonces, ¿qué creen? En 60 años, ¿hemos logrado o no hemos logrado? Tengo un video que siempre me gusta pasar al inicio un poco porque grafica esto, ¿no? Tengo este video y vamos a verlo mientras más o menos les narro qué es lo que está pasando en este video. Es 1950, en las 500 de Indianápolis. Y bueno, ha llegado un pit de Fórmula 1, este vehículo, ¿bien? Si se dan cuenta ahí, el señor de la derecha está recién golpeando y todavía no cambia ninguna llanta y han pasado más de 30 segundos según el video, ¿verdad? Entonces ya 32 segundos ha pasado el video y ya logra por lo menos poner la primera llanta, ¿no? Y sigue poniendo y poniendo, bueno, está en el perno, ¿verdad? Está poniendo el perno, golpeando, ¿no? Mueve un poco la llanta, ya logró cambiar una llanta. Mientras tanto escuchamos cómo al costado los carros siguen pasando, o los carros siguen pasando ahí. Ya logró sacar la segunda llanta un poco más rápido que la primera. Bien, está poniendo la llanta, logra colocar la llanta. Bien, golpea unos toques más para que esté seguro, baja. Listo, limpia unos segundos más el parabrisas y más o menos en 1 minuto 20, está acá, logra terminar. Ese es 2013, Melbourne, Australia. Entonces, están todos esperando, ¿no? Aquellos que saben de Lean ven que hay un buffer de capacidad, ¿verdad? Todo el mundo ha practicado, todo el mundo sabe qué hacer. Y en el auto, cambia las llantas, las 4, y se va, ¿no? Entonces, más o menos, creo que la pregunta se responde sola, ¿no? Es obvio que no hemos desarrollado la industria igual. Es más, si no nos comparamos ni siquiera con los pits de Fórmula 1, sino con otras industrias, como por ejemplo, agricultura, manufactura, retail, o en general minería, vemos que construcción está casi el último. Es más, el crecimiento anual desde 1947 hasta 2010 para la construcción es 0.1% anualmente. Es decir, hemos crecido 1.1. Es poquísimo. Si nos comparamos, por ejemplo, con la agricultura, ha crecido 16.1 o 4.5% anual. Entonces, es obvio que la construcción, en cuanto a productividad, no hemos logrado el desarrollo que realmente necesitamos para mejorar, como otras industrias. Incluso la economía total está en un 1.9, ¿verdad? Y aquí estamos muy por debajo, en 0.1%. ¿No? Y eso es en Estados Unidos. Y esto no mide Perú, que estoy seguro que probablemente estemos quizás en negativo, no lo sé. Pero bueno. Entonces, obviamente, eso es en cuanto a productividad. Y McKinsey lo que dice es que propone estas 6 cambios o 6 áreas en los que se debería cambiar, o en los que se debería cambiar para poder conseguir
la productividad o mejorar la productividad, por lo menos alcanzar a la economía. Bien, entonces, lo que propone McKinsey es, por ejemplo, en cuanto a aquí, colaboración y contratación. Primero, tiene que haber regulación, ese es un debe. Si no hay regulación, no se puede habilitar los demás. Por eso es que aquí dice enabler, que está en inglés, ¿no? Obviamente, primero es colaboración y contratación, que ese es un área que tiene que cambiar. ¿Bien? Diseño e ingeniería, que también debe mejorar, procura y supply chain. Bien. Ejecución on-site, tecnología y capability buildings, que es básicamente el conocimiento de la gente, la capacidad de la gente en sí. ¿Bien? Entonces, más o menos, si es que cambiamos la contratación y el diseño, estamos hablando de más o menos una potencial mejora en productividad del 19% y un ahorro de aproximadamente el 17%. Eso es más o menos lo que McKinsey dice. Y es un poco justamente lo que los contratos colaborativos se podría decir que apuntan básicamente, especialmente a esos dos, ¿bien? A una nueva forma de colaborar y contratar y a que eso impacte en el diseño y la ingeniería. Y entonces podríamos estar hablando de un ahorro potencial, según McKinsey, del 19% y una productividad, una mejora de productividad del 19% y un ahorro de hasta el 17%. Ahora, obviamente, esos son datos teóricos, pero lo que nos da es una idea de más o menos de qué porcentaje podríamos estar hablando. Ahora, para poder seguir hablando de contratos colaborativos, es necesario que se pueda saber y diferenciar ¿qué es un tipo de contrato? ¿A qué me refiero con tipo de contrato? Porque en realidad existen diferentes formas de contratar y de llevar a cabo un proyecto, pero es necesario no confundir estas tres categorías. Primero están los métodos de entrega de proyectos, que es el delivery methods. Los métodos de entrega de proyectos es como un cliente desea que le entreguen el proyecto, es decir, cuál es el proceso que el cliente establece para que el proyecto vaya desde la concepción hasta la entrega del proyecto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, está el Design, Bid, Build, que es el más conocido, que es el diseña. El cliente diseña primero, después licita eso, bid, licitar, ¿no? Y build, después construye con un contratista. Ese es el más conocido, el más común, y creo que la mayoría de proyectos en el Perú usa, y en el mundo en general usa esa forma de contratar, ese método de entrega del proyecto. Y eso es lo que quiero que entiendan, es un método de entrega, un delivery method. Bien, también está el Design Build, que es diseñar y construir. Por ejemplo, la asociación pública-privada también es un delivery method. Bien, el Construction Management at Risk también es un delivery method. Y ahí está el IPD, que es lo que un poco vamos a hablar ahora también, ¿no? Ahora, dentro de formas de contratar es un poco diferente. Es cómo el cliente va a pagar al contratista. La forma de pagar puede ser suma alzada, precios unitarios, por administración, costos reembolsables, precio máximo garantizado, ¿no? Con o sin incentivos. También está el costo reembolsable con precio objetivo y riesgos compartidos. Que eso también vamos a hablar un poco más después. Y en cuanto a modelos de contratos, son contratos estándar que ya existen en el mercado, que muchas veces los puedes comprar y que simplemente uno los adapta dependiendo de su obra. Y entre esos contratos están, por ejemplo, los FIDIC, los contratos ICC, los Consensus Docs 300, en este caso el Consensus Docs 300 es Consensus Docs, el 300 es un IPD. Eso es un poco lo que entiendan. Que un IPD que es un Delivery Method. También está el AIA Contract Document, el C191, que es el C191 es un IPD, pero de por sí hay otros contratos del AIA que no son IPD, ¿no? Y está los famosos contratos NEC, que es el New Engineering Contracts, que en realidad justo el contrato NEC 3, anexo F, opción F, fue la que se usó para los Juegos Panamericanos, que han sido bastante sonados. No, pero lo que quiero que entiendan es que ese es un modelo de contrato, no es un contrato en sí. Muchas veces la gente compara el IPD con el NEC, por ejemplo, pero son cosas, uno es un modelo de contrato y otro es un delivery.
son cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, por lo general la mayoría de los proyectos los contratamos Design Build Build, o DBB, ¿no? Primero hacemos un diseño, como está acá, con un proyectista, cliente, gerencia, supervisión. Después hacemos una licitación y después construimos. Eso lo construimos con el contratista, ya no con los proyectistas, y los proyectistas ahí pasan a un nivel secundario solamente de consultas. Y es como normalmente lo hacemos. ¿Bien? Pero el tema es cómo normalmente nos comportamos durante este tipo de contratos. Y esto es, creo que básico. O sea, básico porque creo que cuando vean este ejemplo, la mayoría se va a sentir identificado, la mayoría que hemos estado en un proyecto nos sentimos identificados con esto. Y voy a contar una historia para esto, una historia de un ratón que tiene un proyecto, que es un queso. Pero el tema es que él no tiene la fuerza suficiente para hacer este queso y tampoco tiene la receta del queso, pero él quiere el queso. El queso es su proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata a un gato para que tiene la receta del queso y que tiene la fuerza suficiente para hacer este queso. Pero el problema es que este gato también come ratones. Este gato también come ratones. Entonces, ¿qué es lo que hace este ratón cliente? Contrata una supervisión. Entonces, es más o menos la forma en la que actuamos en todos los proyectos normalmente. O sea, estamos jugando el perro, perico y gato, en este caso. Y normalmente, esto es lo que espera que la supervisión haga el contratista si es que la supervisión está haciendo bien su trabajo. Y el contratista lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se prepara para la batalla, se prepara para la guerra. Y es normalmente lo que está pasando. ¿Y por qué pasa esto? Es porque básicamente buscamos el bienestar individual, sin importar si no o beneficia al conjunto o al proyecto en general. Entonces, esto de aquí lo vemos también claramente, por ejemplo, en el dilema del prisionero. Y este dilema del prisionero explica claramente por qué, por ejemplo, actuamos de cierta manera, ¿no? Y este es lo tradicional. Ahora, el dilema del prisionero es básicamente un dilema matemático, ¿no? Que lo que hace es, se supone que atrapan a dos prisioneros, y cada uno separado, uno no sabe nada del otro, y le dan algunas opciones, ¿no? Que son las opciones que están ahí en la pantalla. Ahora, a mí me gusta verlo de otra forma, que es muy parecida y muy similar al dilema del prisionero, que es como una especie de proyecto, que es así. Porque en los proyectos realmente se repite una situación muy similar al dilema del prisionero. Entonces, imaginemos por un momento que un cliente analiza sus probabilidades y dice, ok, tenemos estas 4 opciones. ¿Bien? Simplifiquemos así. Tenemos estas 4 opciones. El cliente dice, bien, imaginemos que el contratista, que es la otra parte, no comparte. Ya. Si yo, cliente, tampoco comparto, gano 0. Si gano 0, quiere decir que no gano ni pierdo nada, ¿verdad? Ahora, si yo sí comparto y el contratista no comparte, ¿qué es lo que pasa? El cliente pierde 5.000, en este ejemplo, ¿verdad? Entonces está perdiendo 5.000 soles, menos 5.000 soles. Esto es, quiere decir que solo el cliente comparte, entonces pierde. ¿Qué pasa si el contratista sí comparte su información, cumple el acuerdo? Ok, entonces el cliente dice, ok, si el contratista sí comparte, entonces yo voy a ganar 10.000 soles. Y eso si yo no comparto como cliente, y si comparto como cliente voy a ganar 3.000. ¿Qué es mejor, 10.000 o 3.000? No, bueno, 10.000 es mejor, ¿no? Entonces, al final, no importa lo que el contratista haga, el cliente dice, ok, voy a decidir no compartir. ¿Bien? Eso es lo que en matemáticas se llama el equilibrio Nash. Y si a alguien le suena esto de equilibrio Nash es porque Nash es el, digamos, protagonista de esta película Una mente brillante que dieron hace bastantes años ya, ¿no? Pero en realidad, el tema es que la mejor opción es esta, si se dan cuenta.
en la que ambos ganan 3.000. Porque las opciones en las que intermedias, estas aquí, realmente no son viables. Quizás sean viables una vez, cuando engañen a uno, pero después la siguiente dicen, no, sabes que no me la vuelven a hacer y simplemente no comparto. Pero si entonces al final se va a que ninguno gana nada. Pero la mejor opción es esta, ¿no? Pero sin embargo cuesta llegar ahí, porque de hecho hay cierto miedo a que haya una especie de traición o algo parecido. ¿Bien? Y esto es el dilema de prisioneros, y esto es también uno de los motivos por los cuales un contrato colaborativo es mejor, pero es mucho más complicado. O hay más cosas que tomar en cuenta. Sin embargo, hay una idea, una manera ideal, y le pongo ideal entre comillas, porque en realidad no es que haya una manera ideal completa, pero es una mejor manera, ¿bien? Que es Integrated Project Delivery. Ahora, como decía, ponía ideal entre comillas porque en realidad, bien, esto va a depender de cada proyecto. No existe una manera ideal en realidad. ¿Qué es un IPD? Un IPD, y esto viene de una empresa que se llama DPR Construction, que es una empresa que hace varios IPDs en Estados Unidos, ¿bien? Que define así el IPD. Y dice, IPD es una compañía virtual, ¿ya? Es una compañía virtual donde se asocian cliente, contratista, ¿bien? Supervisión o subcontratistas, arquitectos, o en general quien se debe asociar en esa compañía virtual que sea necesario para que este proyecto avance. Bien, entonces es una compañía virtual, aquí vemos en este cuadrado acá, al lado izquierdo, abajo, ¿bien? Que está conformada por todos estos participantes, no todos los participantes de este proyecto. Y todos usando herramientas virtuales, hacemos un diseño asistido, un proceso asistido, todos vamos, y usando métricas, indicadores, para ver si estamos o no en el camino. Y también, obviamente, tenemos un costo objetivo, un costo meta al que todos apuntamos. Es decir, si pasamos el costo meta, si estamos por encima del costo meta, salimos perdiendo, ¿verdad? Si estamos por debajo del costo meta, compartimos los ahorros, ustedes comparten un mismo objetivo. También, obviamente, hay un diseño de Big Room. Big Room es una oficina donde están absolutamente todos los involucrados. Perro, pericote y gato, si quieren decirlo de alguna forma también, ¿no? Tienen su Big Room y al final también, obviamente, tienen su contrato colaborativo. Todo esto, o su planeamiento colaborativo, todo esto dentro de un ambiente o utilizando herramientas virtuales, como BIM, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen más o menos un contrato colaborativo para dividir las ganancias? Bien, imaginemos que el costo meta es de 100 millones. Bien, el costo real sería de 80 millones. Es decir, aquí han ahorrado 20 millones. Bien, entonces ese ahorro lo que hacen es dividirlo entre dos. Lo dividen un porcentaje para el contratista y un porcentaje para el cliente, ¿no? Entonces, justamente lo que hacen es eso. Pero ¿qué pasaría si pasa lo contrario? ¿No? Bueno, ese Z, por si acaso, es si es que hubiera alguien más. En el caso de los contratos americanos, por lo general siempre es el arquitecto que funciona como una especie de gerencia. Ahora, si el costo real es mayor, ¿qué pasa si el costo meta era 100 y resulta que el costo real fue 120? Si pasa eso, ¿bien? El cliente asume el costo. Pero ojo que el contrato lo asume, la diferencia del contrato lo asume el contratista también con sus utilidades. ¿Bien? Entonces, imaginemos que el sobrecosto es de 20 millones, en este caso va a ser asumido por el cliente, y la mayoría de contratos son así, y en el caso del contratista, el contratista pone en juego su utilidad. Digamos, no pone más costo, pero sí su utilidad en juego. Ahora, tenemos que tomar en cuenta otro factor que también es necesario para mejorar esta forma de diseño, esta forma de contratación.
que es más barato y es más factible si realizamos modificaciones en etapas tempranas. Si ven este gráfico es del Boston Consulting Group, he visto otros formatos también, pero lo que dice, por ejemplo, es aquí que en el planeamiento, bien, es más fácil cambiar un proyecto, bien. Esta línea verde es la habilidad de cambio del proyecto, es más alta, es más fácil. Y el costo de los cambios es también mucho menor, es casi nada, ¿no? Sin embargo, conforme va avanzando diseño, construcción, operación, ¿bien? Entonces va aumentando el costo y va disminuyendo la habilidad para hacer cambios en el proyecto. Y eso es importante porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de cambios se producen aquí, entre el diseño y construcción, o a inicios de la construcción. ¿Por qué? Porque más o menos ahí entra el contratista. Sacan los RFIs, ¿no? Que hay modificaciones, muchas veces también, y también esa es parte de culpa del cliente muchas veces, de nosotros los clientes, que recién a veces nos damos cuenta de algunos cambios también, ¿no? Pero la mayoría de esos cambios se han producido porque el contratista entra con sus RFIs. Entonces tenemos que entrar, y la idea es cómo hacemos para que el contratista entre en etapas más tempranas, ¿no? Es necesario colaborar y buscar maneras de que el contratista ingrese al proyecto en etapas más tempranas y al mismo tiempo también cambiar la mentalidad, esa mentalidad de perro, pericote y gato de los involucrados, enfocándose en lo que cada uno necesita. ¿Bien? A ver, por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí es de Dodge Data y Analytics, donde explica más o menos, por ejemplo, lo naranja son los proyectos típicos y los azules son los mejores proyectos. Lo naranja es, por ejemplo, si vemos aquí, en construction, estos son delivery methods y estos son formas de contratación. ¿Okay? Si vemos aquí, construction management at risk, dice que típicamente hay 38 y de los mejores hay 31. Es decir, los mejores son los top, ¿no? Los poquitos mejores, ¿no? Si vemos en Design Bid Build, la mayoría, 41% de estos en Estados Unidos, por si acaso, ¿no? 41% y 11% de los mejores. Integrated Project Delivery solo tiene 1% de los típicos y 22% de los mejores. 14% en el caso de Design Build, diseño y construcción nada más, y 23% de los mejores, ¿no? Y así, el tema es, lo que me está diciendo esto es que indirectamente lo que me está diciendo es que hay muy pocos IPD y que esto de aquí, Design Bid Build, hay demasiados. Eso es en Estados Unidos. Yo estoy seguro que aquí también esto cambiaría o sería muy cercano. Definitivamente la realidad es muy cercana. Quizás el 90%, más del 90% de proyectos y de contratos son Design Bid Build. Eso es importante saberlo, porque un sistema colaborativo como un IPD o un Construction Management at Risk con libro abierto pueden tener más beneficios teóricos, pero es necesario que uno mismo evalúe si es el adecuado para su proyecto en base a cada situación particular. Esto lo saqué de un paper que dice lo siguiente: no existe el mejor sistema de delivery de proyectos, lo que esta parte que está abajo, excepto el que es mejor para el proyecto y para las necesidades del cliente. Y ese texto me gustó porque es completamente cierto. Entonces, voy a explicarles un poco qué es lo que hicimos en la Universidad del Pacífico. Entonces, más o menos aquí en la parte izquierda es una del día 1 del comercio, una parte del periódico, bien, que dice UP invierte en gestión pública con un capital de 80 millones, información pública, no estoy dando nada confidencial. Y acá al lado derecho, costo de mayo del 2017, la revista Costos, ven que dice hito contrato colaborativo, ¿bien? Que fue justamente el contrato que hicimos nosotros. Entonces, quiero explicarles un poco qué fue lo que pasó, quiero un poco ponerles un poco en historia, contarles un poco de historia. Nosotros que teníamos el contrato definido de manera tradicional. El tema es que, bueno, se nos fue dando un poco más de tiempo y dijimos, ok, entonces
mejoremos este proyecto. Pero tenemos un contexto diferente, no podemos hacer un IPD desde el comienzo. ¿Cómo hacemos algo similar, entonces, aplicado a nuestro contexto de la Universidad del Pacífico, el contexto UP? Entonces, lo que decidimos hacer, primero, es una especie de IPD o poner qué es lo que está más cerca a un IPD, es decir, usar el espíritu de un IPD. ¿Cuál es el objetivo de un IPD? El objetivo de un IPD es construir edificios de alto desempeño, y ese es el objetivo, digamos, principal. Bien, esto lo saco por si acaso de un libro que se llama Integrating Project Delivery, que está aquí en pantalla, que es de Fisher, Ashcraft, Reed y Cansult. Fisher estuvo hace poco aquí en Perú, justamente dando un programa de BDC, para la certificación de BDC. Bien, entonces lo que dice es que el objetivo de la IPD, como les decía, tiene que ser usable, construible, operable y sostenible. Ahora, no me malentiendan, todos los edificios son usables, construibles, operables y sostenibles, pero se refiere a hacerlo a un nivel superior. Es decir, más usable, más construible, más operable y más sostenible. Más usable es decir que el edificio soporte los propósitos para los que viven y trabajan en él, ¿no? Maximizando su uso, ¿no? Por ejemplo, evitar recorridos innecesarios. Y eso tiene que ver mucho el diseño. Construible es que sea más fácil de construir, ¿no? Es decir, que los procedimientos constructivos sean más eficientes. Operable, estamos hablando de la parte de operación. La parte de operación, si bien es cierto, el proyecto de construcción puede durar un año y medio, hasta 2 años, la parte de operación va a durar por lo menos 20 años, 25, que es, a algunos lados 30, quién sabe. Entonces, es necesario que la operación también sea más fácil, ¿no? Y más barata. Y sostenible es que trabaje en armonía con su contexto social, natural y económico. No necesariamente tener una certificación LEED, pero sí usar todo lo que tenemos para hacer un edificio no solo más amigable con el medio ambiente, sino también aprovecharlo para la arquitectura, aprovechar la luz solar, aprovechar la ventilación natural, lo que muchas veces uno lo relaciona que es más caro, ¿no? Y se dan cuenta que no. De hecho, tengo un ejemplo similar ahora, más adelante. Entonces, lo que hicimos fue esto. Ok, con ese espíritu, generamos una etapa de colaboración, donde teníamos este diseño que ya estaba hecho, lo parte en azul, y hicimos una licitación de consultoría de construcción, y hicimos un rediseño colaborativo, donde participamos absolutamente todos los involucrados, es decir, contratistas, proyectistas, clientes, supervisión. Bien, y posteriormente realizamos la construcción del proyecto del pabellón. Ahora, obviamente esto es diferente porque no podemos elegir a un contratista tan fácil para un proyecto, para un modelo de proyecto que realmente nunca antes había hecho. Entonces es como que complicado saber quién es la mejor opción para tu proyecto. Entonces lo que hicimos fue una especie de concurso de ideas. Y dijimos, ya, bueno, tenemos este proyecto que está listo. Bien. Primero, ¿cuánto me costaría que me lo hagas tal y como está? Esa es una especie de concurso, digamos, normal. Y después lo que dijimos fue, bien, dime qué mejoras podrías hacer. Ahora, de todas las mejoras que nos dieron, no es que ya hemos aceptado todas y hayamos dicho, bueno, ya, ok, acepta todas, a ver cuánto has mejorado. No, sino hicimos una especie de filtro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, es algo hipotético, pero por ejemplo, un contratista cualquiera nos diga, nos envíe esta propuesta. El cambio de estructuras. Y nosotros digamos, ok, puede ser, va. Obviamente, pero hay análisis más o menos. Cambio de luminarias, no, esto no es factible. Bioclimatización, ok, va. Cambio en el sistema de HVAC, no, esto no puede ir. Aisladores sísmicos, decimos tampoco. En el cambio del sistema de extracción, ok, esto sí va. ¿No? Entonces, al final sumamos lo que sí aceptamos, y es más o menos 2.4 millones como meta para optimizar la etapa. Y ese era el monto meta a reducir, ¿no? Bueno, este ejemplo, no es que haya sido un monto meta real, por si acaso, esto no es real. Es simplemente un ejemplo. Pero es más o menos la forma en que elegimos al contratista. ¿Bien?
Entonces, la consultoría de construcción se desarrollaría con un equipo conjunto, multidisciplinario, con integrantes del cliente, contratista y supervisión. Ahora, y la preconstrucción BIM estaría a cargo del consultor, que en este caso consultor y contratista es lo mismo. Algunas condiciones del contrato colaborativo, UP, es que el consultor contratista tenía la opción directa de llevarse la construcción si en conjunto, es decir, llegábamos al precio objetivo, ¿no? De lo contrario, el cliente tenía la opción de relicitar este proyecto mejorado sin invitar al contratista. ¿Okay? Si no llegáramos al precio objetivo y no se adjudicara el proyecto de construcción, el cliente le iba a pagar al consultor contratista los costos realizados. Es decir, el contratista cliente, el contratista consultor no pierde ahí, ¿no? Porque igual los costos iban a ser realizados. Sin embargo, no iba a tener el proyecto si no llegaba. Pero no perdía económicamente. El proyecto era libre abierto, open book. Y si el precio final era menor al monto meta, el ahorro adicional se iba a compartir en una cierta proporción establecida. Algunas comparaciones de un IPV con el contrato que hicimos en el UP, es que, por ejemplo, la generación de ideas de ingeniería de valor en un IPV durante el proceso se hizo básicamente se hace durante el proceso de diseño del proyecto. En este caso tuvimos durante la licitación también gran parte de ideas que vinieron del contratista ganador, ¿no? Pero también desarrollamos muchas en el contrato también. Ahora, el tiempo de diseño es menor en el caso de un IPV, porque acuérdense que nosotros hicimos una licitación y tuvimos un tiempo de rediseño de todo el proyecto. Y la diferencia también es que el ahorro de proyectos en caso de IPV se hace en base a ratios que tú tienes del pasado. En el caso de nuestro contrato, el ahorro real se podía tener porque teníamos, cuando hicimos la licitación, pedimos cuál era el monto que contratábamos o que podíamos obtener desde el inicio sin ningún tipo de cambios, y al final tuvimos el monto de cuánto fue lo que cambió y lo que cuánto iba a ser el monto real de este contrato. Entonces, más o menos los incentivos en este tipo de contrato eran así. Digamos que el precio inicial era este. Entonces, lo que decía el precio meta, decían, por ejemplo, que era, en este caso, 90 millones. Este es un ejemplo, por si acaso, no son montos reales. Bien, entonces, la diferencia, digamos que el precio final resulta de 180 millones, que está por debajo del precio meta, el amarillo es su precio meta. Bien, entonces, las ganancias son 10 millones. Y estas ganancias se iban a repartir entre el cliente y contratista en una cierta proporción, ¿no? Y esto era lo que... el sistema de incentivos de este contrato. Y más o menos el ahorro final que obtuvimos fue aproximadamente el 10%, ¿no?, del presupuesto destinado para la construcción de este edificio. También tuvimos un pequeño big room. Este no es nuestro big room, por si acaso. Este es un big room de DPR. Pero es más o menos para que se den cuenta cómo es el big room de un proyecto grande, ¿no?, que es prácticamente una oficina donde hacen coworking, muy similar. Nuestro pequeño big room fue esta realidad, ¿bien?, donde estábamos prácticamente todos, incluyendo cliente y contratista. Ahí ven el coordinador BIM, jefe de consultoría, oficina técnica, algunos especialistas que eran de parte del contratista, coordinadores de proyectistas, supervisión, cliente, ¿no? Y por el otro lado, que es el otro lado de la oficina, estaba la supervisión cliente, todos en una misma oficina. ¿Bien? Entonces, la idea era que si es que tenían alguna duda o cualquier problema, simplemente se levanten y volteen y ya está. Menos RFIs. También hubo algunos RFIs que lo hicimos simplemente porque estamos en una etapa de transición, pero la idea es evitar el máximo los RFIs. Y, por ejemplo, se generaban conversaciones como esta. Se tomaban decisiones en el momento. Aquí, en este caso, lo que está pasando es que están conversando sobre acabados. Así es. O sea, están tomando decisiones sobre los materiales en sí. ¿Bien? ¿Y cómo fue la convivencia en el Big Room? La convivencia en el Big Room fue más o menos, y esto es una foto del primer día.
En realidad no es esta, obviamente, pero en realidad lo que quiero decir con esta foto es que cuando estamos acostumbrados a trabajar como perro, pericote y gato, lo primero que pasa cuando a todos los juntan en una sola habitación es comportarse como tal. Si ustedes hacen esto en algún momento, conflicto va a haber y se va a generar conflicto. Pero la idea es, y lo importante de esto, es solucionar este conflicto y resolver este conflicto sin que las partes se vean perjudicadas y que se rompa el vínculo. Es importante mantener el vínculo. Y es completamente importante esto. ¿Y cómo cambiamos la manera de pensar de las personas y aumentar esa confianza? Es necesario aprender algunos factores que influyen en la conducta de seres humanos, es decir, psicología, ¿verdad? Y entonces quiero enseñarles algunas cosas que se pueden manifestar en este tipo de contratos y en realidad algo similar en el mundo en general. Quiero contarles este experimento. Es un experimento social. Hicieron dos psicólogos sociales que se llaman Sheriff y Sheriff, esposos, en el año 1954. Entonces juntaron a grupos de scouts y dijeron, ok, vamos a formar grupos de sociedades de dos scouts que se llamaban las águilas y las serpientes. Y eran, por si acaso los nombres incluso fueron planificados porque los águilas y serpientes son enemigos naturales. Entonces dijeron que estén juntos, se generaron líderes, se generaron normas incluso dentro de ellos. Y lo que hicieron después es competencia, fricción. Los pusieron a competir. Que es lo usual, ¿no? O sea, objetivos separados. Es decir, si tú ganas, el otro pierde. Si tú pierdes, el otro gana. Podrían haber sido también clientes y contratistas, si quisieran haberlo llamado así. Entonces, la etapa 3.1 fue, dijeron, ya, entonces, hagamos una cosa. Tengamos intento de reducción de la fricción. Entonces, este intento de reducción de la fricción, lo que hicieron fue comenzar a juntarlos a todos. Al juntarlos a todos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se hicieron amigos? La verdad no. Como perro, pericote y gato, si los sentaban en el cine, se peleaban con la canchita, en el comedor se peleaban con la comida. Esto es real, no es broma, fue lo que pasó realmente. Se generaban discusiones, peleas. Entonces dijeron, ok, pasamos a la etapa 3.2. Esas son fotos que son del experimento real de 1954, los he sacado del paper, por si acaso, o el artículo. Y intento de reducción de fricción de objetivos comunes. Por ejemplo, hicieron, y en esa foto es la cisterna que alimentara a todo el campamento, que afectaba a ambos por igual, se malograra. Entonces ambos tenían que juntarse obligadamente para solucionar el problema, para destaparla, porque supuestamente se había tapado. En otro ejemplo, lo que hicieron fue que el bus que llevaba todas las provisiones para el campamento se malograra. Entonces todos los niños, tanto águilas como serpientes, tuvieron que ir a recoger las provisiones. Y así fueron generando situaciones en las que tuvieran objetivos comunes. Y eso es, digamos, la principal lección aprendida de esto, ¿no? Que es necesario crear objetivos comunes entre las partes involucradas para crear y generar colaboración. Si no se crean objetivos comunes, no se puede generar la colaboración. Eso es importante saberlo. Es una herramienta sumamente necesaria. Y digo herramienta porque no solamente basta generar un contrato. Uno tiene que hacer sentir que tenemos el mismo objetivo común. Que tú y yo, contratista y cliente, tenemos el mismo objetivo común. Y esto es muy necesario. Incluso, a veces se generan técnicas como la técnica de policía bueno y policía malo, donde el policía malo es el que genera, tiene un objetivo diferente y el policía bueno es el que tiene el mismo objetivo que tú, entonces, o que el ladrón que están atrapando. Entonces, la idea es que obviamente sienta más simpatía y se suelte con el objetivo con la policía bueno, pero en general es eso, es crear objetivos comunes. Entonces recuerden que eso es sumamente necesario. Este es un extracto de la revista Costos,
donde dice, desde el punto de vista, por si acaso lo dice el ingeniero residente del contrato, no soy yo, que dice, por ejemplo, desde el punto de vista económico hay ciertas ventajas, ciertos beneficios que se pueden conseguir con ese tipo de contratos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Se pueden conseguir mayores eficiencias en el momento de ejecutar partidas si no está pensado en cubrirse, o en contingencias que se puedan generar con un contrato convencional. Agrega, mejora bastante la fluidez de la información, la capacidad para coordinar la ejecución del proyecto sin necesidad de excesiva formalidad o registro que genera mayores costos. Desde el punto de vista de gastos generales, la comunicación es mucho más directa, lo cual beneficia al clima laboral. También dijo, por ejemplo, y esta parte me gusta porque es parte también de la gestión que hubo en este proyecto, que dice, he sentido que todo ha sido orientado y se ha manejado pensando exclusivamente en el beneficio del proyecto. Al momento de analizar problemas o analizar las situaciones que se han dado en la obra, se ha tenido como objetivo el bien del proyecto en sí. De esa manera se ha podido distribuir las responsabilidades de manera equitativa y se ha podido asumir las responsabilidades cuando toque. En el caso de la supervisión y del cliente, sin necesidad de pensar que toda la responsabilidad la tiene el contratista y se distribuye de una mejor manera el riesgo. Y eso me gustó que lo dijera eso, porque en realidad el residente, un poco lo que habíamos visto es justamente eso. ¿Cuál es el objetivo común de un contrato colaborativo? Si en el contrato colaborativo compartimos riesgos y compartimos objetivos y compartimos utilidades, entonces obviamente el principal objetivo común es el proyecto en sí. Lo que sea para el beneficio del proyecto es para el beneficio de las partes, no es para el beneficio mío ni para el beneficio del otro, es para el beneficio de las partes en general, ¿no? Y eso es lo importante, y es importante decirlo. Es importante hacerlo sentir también, porque es para beneficio del proyecto. Muchas veces va a haber algún tipo de rencillas o problemas y conflictos se va a generar, pero es necesario que sea esto, que se solucione de la mejor manera y que al final todo sea para beneficio del proyecto. ¿Vale? Otras cosas, por ejemplo, que se produjeron, y este es un caso que se produjo, teníamos primero la propuesta de arriba, que era la propuesta que ya habíamos enviado a ingeniería incluso, ya estaba en ingeniería, es decir, en teoría ya no había retroceso, en la altura 270 de losa, entre piso y losa, y era la altura de 270, teníamos este sistema de extracción jet fans en una estructura porticada. El ahorro estimado era 1 millón de soles. Bien, y el tiempo utilizado para elaborar más o menos el trabajo fue alrededor de 15 horas. Bien, la nueva propuesta era hacer losas postensadas. El problema con esto era que bajabas la altura, y se supone que en realidad la idea es justamente hacer losas postensadas, es que puedes bajar la altura lo más que puedas, pero el jet fan te pide al contrario, que subas el nivel de losa. Entonces parecían contradictorios inicialmente. Y era adicional. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque es contradictorio porque uno pide elevar el nivel, ¿bien? Y el otro pide bajar el nivel. Entonces dijimos, ya, si hacemos uno, no hacemos el otro. Porque en realidad, finalmente lo que descubrimos fue que ambos son posibles juntos. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque lo normal es fijarte en lo que puedes perder. Lo normal, y el ser humano apunta a decir, por ejemplo, en este caso, oye, si hacemos esta segunda opción y analizamos, vamos a perder 15 horas de trabajo, y además esto ya lo enviamos a ingeniería, lo que significa que vamos a tener que decirle a ingeniería, oye, ¿sabes qué? Para esto, para las, no sé, 10 horas que está avanzando, y páralo porque es posible que esto cambie. No, páralo y es más, devuélvelo porque si cambia lo arrastramos todo de nuevo. Entonces había cierto temor por nuestro lado de decir, oye, ¿continuamos o no continuamos? Y es en realidad porque esto lo veíamos como una pérdida de tiempo, pérdida de cronograma, pérdida de dinero, incluso porque teníamos que pagar también esas horas adicionales. Bien, entonces, al final decidimos hacerla ambas y realmente descubrimos que juntas tienen un mejor resultado que por separado, que haciendo solo una de ellas. Y es parte de la naturaleza humana, tener miedo de aquellas cosas que podemos perder. Y lo mismo pasó con esta naturaleza humana de las cosas que podemos perder en la bioclimatización. No sé cuántos de ustedes conocen la bioclimatización, pero en el caso de
del proyecto del pabellón J, lo que consistió básicamente en la bioclimatización fue ventilación natural. Hicimos ventilación natural solamente en la parte central, es decir, en las aulas y oficinas sí hay aire acondicionado, pero en todo lo demás, que no son cuartos cerrados completamente, hay ventilación natural. En toda la parte del atrio, en toda la parte del pabellón, de los lobbies, de los halls, hay ventilación natural. Y obviamente hay cierto temor porque la bioclimatización no la habíamos tenido, no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia con bioclimatización, pero nosotros no habíamos tenido una previa. Entonces no sabíamos si realmente iba a funcionar o no. Eso, comenzaron a surgir dudas y obviamente miedos a que efectivamente si esto iba a ser mejor o no. Y en realidad si uno va actualmente al edificio del pabellón J, la comodidad es muy similar a la que tiene aire acondicionado. Es muy similar. Si bien es cierto, quizás no sea el aire acondicionado sea un poco más, creo que no ha habido ningún problema y no ha habido ninguna queja respecto al calor en esa zona. Y al final fue muy positivo y ahorramos un montón de plata, porque además de eso disminuimos el aire acondicionado, disminuimos la capacidad del chiller, nos ahorramos ductería de aire acondicionado, ¿no? Y al final fue algo que fue para mejor del proyecto. Fue algo muy interesante. Otro elemento, otra cosa que hay que conocer de la naturaleza humana de por sí, y no solamente el tema de miedos y de cómo podemos colaborar, sino también cómo el Big Room es un elemento también. Ahora, ya dije que no es suficiente, ¿verdad? Porque no es suficiente. Hay que generarlo con otro tipo de factores que generen esta colaboración como objetivos compartidos. Pero quiero más o menos contar un cuento con esta naranja. Y más o menos para que aprendan y puedan saber cómo se generan estas situaciones ganar-ganar. Entonces, este cuento también me gusta contarlo. Bien. Perdón, un momento. Este cuento es un cuento de dos niños que estaban jugando en el parque y encuentran una naranja. Y esta naranja, bueno, también es una naranja común como cualquier otra. Y esos niños dicen, oye, no, yo quiero esta naranja, no, yo quiero esta naranja. Y se comienzan a pelear por la naranja. Finalmente lo que deciden es partir la naranja a la mitad. Un niño se lleva la mitad de su naranja, el otro niño también se lleva su mitad de la naranja. Uno de los niños que se llevó la naranja se come y bota la cáscara. El otro agarra la pulpa, la bota porque no le sirve y agarra solamente la cáscara porque lo que quería era hacer un queque de naranja. Entonces había una mejor forma de solucionar, sí. Obviamente, si uno de los niños hubiera dicho, oye, ¿para qué la quieres? Hubiera dicho, quiero hacer un queque con mi naranja. ¿No? Entonces el otro hubiera dicho, ay, yo quiero comérmela. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubieran podido aumentar sus posibilidades de ganar en ese momento. Entonces, es eso. Esa es otra enseñanza de esto. Si realmente queremos generar situaciones ganar-ganar, pregunten por qué siempre. ¿Por qué quieres eso? Esto es algo que se enseña mucho en negociación. Tú quieres la naranja, yo también quiero la naranja. ¿Por qué la quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Cómo podemos hacer esto? Y así busquemos la mejor forma de lograr estas relaciones ganar-ganar. En el caso de un contrato colaborativo, si es que hacemos un design bid build a mayor costo, ¿qué es lo que pasa a mayor costo? Mayor utilidad para el contratista. Y si es mayor utilidad para el contratista, es más gasto para el cliente. Sin embargo, en un contrato colaborativo, ¿qué es lo que pasa? Que a menor costo del proyecto, mejor para ambos. Y a mayor costo del proyecto, peor para ambos. Al final es una forma de que
las necesidades de cada uno sean distribuidas de la mejor manera. Y cómo se puede colaborar y cómo se puede compartir, cómo se puede lograr estas relaciones ganar-ganar. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Un design build pasa esto, con la naranja se parte a la mitad, sin embargo, imaginemos que la pulpa es la utilidad del contratista y la cáscara es el costo del proyecto, o menor costo del proyecto. Ambos podemos tener lo que queramos. No es la mejor, como decía en una de las presentaciones, no es necesariamente ideal para todos los proyectos, pero es una forma que por lo menos muy recomendable si es que desean hacer algo parecido en algún momento. Algunas recomendaciones ya para terminar. Primero, para ambas partes, o me refiero a ambas partes como clientes, las que son por parte del cliente y contratistas, alineen objetivos, hagan seguimiento de métricas, indicadores, esperen conflicto va a haber, lo importante es que no se quiebre la relación. Para clientes y gerencia de proyectos, haga una licitación no convencional. No se les ocurra hacer esto con una licitación convencional. No es lo más adecuado. Lo que uno está buscando son socios más que algún contratista. Y la verdad que parezca mentira, uno va a necesitar vender la idea también al contratista, si es que el contratista antes en la licitación, o viceversa también. Y no solo en el área comercial, también en la parte operativa. En realidad, muchos contratistas, cuando yo lancé esta forma de licitación, me dijeron, por supuesto, somos completamente alineados contigo, ¿no? Pero cuando uno conversaba con la parte operativa, porque también una de las partes del proyecto era conversar con la parte operativa, no estaban tan alineados. También para contratistas, no encargan ingeniería de valor en una empresa de ingeniería, es necesario hacerlo. Sí, con una empresa de ingeniería pueden hacerlo, pero no solo, exclusivamente la empresa de ingeniería, ¿bien? Sino lo que vale aquí es la experiencia en obra. Eso es lo que vale. Y la idea es generar experiencia, y esto háganlo desde ya si no lo hacen, crear una plataforma de conocimiento que se pueda optimizar. El problema es que muchas veces inventamos la pólvora de proyecto en proyecto. Y esto no puede pasar. Y así cuando vean un diseño ineficiente, van a poder optimizarlo de manera similar en otros contratos. Porque muchos contratos van generando muchos problemas similares, ineficiencias similares, y realmente podríamos corregir siempre. No, esto de proyecto en proyecto, en vez de repetir los mismos errores de proyecto en proyecto. Bien, eso es un poco todo. Y les agradezco por esta atención. Gracias al Colegio de Ingenieros por permitirme participar en este webinar. Y bueno, ahora un poco responder algunas preguntas, las preguntas que deseen hacer. Muy bien, Miguel, ¿me escuchas, verdad? Sí, claro, Cristian, dime. Listo. Vamos a invitar a las personas a generar consultas para nuestro amigo Miguel Amable, por favor. Si tienen alguna consulta, los voy a estar leyendo para que podamos hacerle llegar las consultas al ingeniero que ha expuesto el día de hoy, el tema del caso de las experiencias y lecciones aprendidas en los contratos colaborativos. Carlos López, Miguel te hace una pregunta, dice, ¿en qué casos podría aplicarse a una obra pública? ¿Cómo debería actuar la entidad y la Contraloría en estos casos? Bien. Obviamente, cuando vimos la tabla de McKinsey, vimos que uno de los habilitadores era la regulación, era el cambio. Ahora, por ejemplo, los Juegos Panamericanos han sido una obra pública, pero han tenido un poco que modificar la ley. La Contraloría ha actuado normalmente. Es complicado definitivamente porque hay mucho que cambiar en cuanto a mentalidad. La Contraloría si entra en este tipo de proyectos, un proyecto colaborativo de obra pública tiene que entrar con una mentalidad diferente y tiene que estar también amparado en algún tipo de regulación. Es decir, lo primero que tiene que cambiar para poder hacer esto en una obra pública es la regulación. Si no cambia la regulación es complicado. Ahora, ya funcionó el contrato NEC, que es este modelo de contrato inglés,
que se adaptó para los panamericanos. Ha funcionado con relativo éxito. Han habido problemas. Yo sé de amigos que están en esos proyectos que hay algunos problemas ahí, pero definitivamente es un avance, ¿no? O sea, y es un avance de cómo se puede avanzar en una obra pública. Ojalá más bien aquello que se ha aprendido ahora en obras públicas, que es digamos, algo un poco diferente que el mundo privado, se pueda corregir y reusar para poder seguir aplicando eso también en otras obras públicas. Pero es eso básicamente, o sea, tiene que cambiar la regulación. No tiene que cambiar la regulación para que se pueda aplicar. Y especialmente la Contraloría tiene que cambiar la forma de pensar, lo cual es, por lo menos ahora, es un poco complicado. Ahora, lo que quiero que entiendan también es que lo más recomendable es hacer esto de manera gradual. Muchas personas, y no solo para obras públicas, pero obras privadas, quieren hacer de repente algo colaborativo al 100% desde un comienzo, pero no es recomendable. O sea, lo recomendable es que el equipo vaya acostumbrándose a hacer este tipo de contratos, ¿no? Incluso DPR, ellos decían que a veces del mismo equipo se mantenía junto. DPR es esta empresa americana, estadounidense, que hay varios EPDs, que un equipo de un proyecto hace EPD a otro equipo y pasa a otro proyecto del mismo cliente incluso, y también el mismo equipo hace otro EPD, ¿no? Y es cuestión de costumbre muchas veces, y ya no quieren trabajar de otra manera porque ven los beneficios de trabajar de esta manera. Pero es un poco eso, Cristian. Muy bien, tenemos más consultas. A ver, el ingeniero, aquí está, el ingeniero Julio Fuentes dice, no, perdón. A ver. Bueno, Julio Fuentes hace la siguiente consulta. Dice, ¿podría dejar diapositivas de la conferencia y bibliografía para hacer más consultas? Bueno, si nos puedes indicar dónde podemos encontrar más información acerca de lo que se ha expuesto. Ya, bueno, las diapositivas son un poco complicado, pues de repente por ahí, pero la bibliografía, me estoy retrocediendo. Ahora, es básicamente está en inglés. Lamentablemente no hay una versión en español, pero es este libro, que es el de Martin Fisher, Howard Ashcraft Reed, Atul Kansut, que es Integrating Project Delivery. Creo que es la mejor bibliografía en cuanto a IPDs y donde hay ejemplos, hay casos reales, que es lo más importante en realidad, porque ahí aprendes bastante. Y creo que esa es la mejor bibliografía que puedo dar para si alguien quiere estudiar más esto de los IPDs. Muy bien, por favor los invitamos a generar alguna otra consulta que tengan para el ingeniero Miguel Amable. Bueno, hablan mucho del caso del tema del contrato colaborativo de los Juegos Panamericanos y bueno, dentro de los comentarios hay uno que dice hubo problemas en ese tipo de modelos aplicados, pero son parte de la curva del aprendizaje, ¿no? Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, creo que no hay más consultas. A ver, Luis Huertas Chandubi pregunta, ¿no? Si hay ahorro, las ganancias se reparten entre cliente y contratista teniendo como meta, como valor el precio meta, ¿no? Y preguntan, ¿cuál es aproximadamente la proporción de la repartición de este ahorro? ¿Tienes alguna referencia, Miguel? A ver, eso va a depender de cada uno de cada contrato. ¿Qué es lo recomendable? Y esto lo digo lo recomendable porque hay una ciencia que se llama economía conductual, donde han hecho un experimento donde pasaban, es decir, tenían que ponerse dos personas de acuerdo para recibir una cierta cantidad de dinero, digamos 100 soles. Entonces, para esto, la primera persona tenía que decir el porcentaje en que se dividía ese dinero entre él y la segunda persona. Y la segunda persona tenía que decir si aceptaba o no aceptaba. Si la persona aceptaba, entonces los dos recibían. Y si la segunda persona no aceptaba, entonces ninguno recibía. Lo que vieron que ese valor era cercano al 50%. Y entonces lo que estoy diciendo es que si bien es cierto, uno a veces se ve tentado a que ese porcentaje sea
de diferente manera, es decir, digamos un 70-30 o algo así, lo mejor y más recomendable para que las partes sientan que están siendo retribuidas es dividirlo en partes iguales. Es decir, si son tres, entre tres, 33% para cada uno, si es entre contratista y cliente, 50% cada uno, pero de repente es la mejor manera, quizás, pero como te digo, eso realmente depende depende de la realidad del contrato en sí. Hay muchos factores, hay muchos valores, no hay una norma o algo parecido. Ya. Muy bien, Miguel. A ver, ¿el IPD se puede aplicar solo a todo tipo de obras o solo a edificaciones? No, es para todo tipo de obras, puede aplicarse. El tema es que, a ver, si uno ve, por ejemplo, IPDs, y ve en el caso del libro que estoy poniendo en pantalla, un IPD es cómo construir un edificio de alto desempeño y compartir al final ganancias y hacerlo de manera colaborativa. Lo que quiero que entiendan es que no necesariamente un IPD o un contrato colaborativo es un IPD. Hay diferentes formas de hacer contratos colaborativos. Y sí es factible en realidad. Incluso lo que decía Martin Fisher cuando vino ahora es que ahora, por ejemplo, estos de hacer edificios de alto desempeño, quería cambiarlo por hacer infraestructuras de alto desempeño, porque también hay algunos casos de obras de infraestructura que están haciendo con el modelo de IPD. Sí son factibles. Y al final, en general, las variables son las mismas, ¿no? Que sea más usable, construible, operable, sostenible, ¿no? Que generen valor, porque esa es un poco la idea. Pero lo que sí quería decir en cuanto al IPD es que si quieren hacer un IPD, comiencen antes, como lo dije, por algo intermedio antes de no se lancen un IPD directamente. Muy A bien. menos que realmente tengan experiencia antes, ¿no? Previa. A ver. Muchas gracias por las respuestas. Dice, ¿cómo seleccionar a una empresa contratista que participe desde la concepción del proyecto hasta su ejecución y terminación bajo estos conceptos del contrato colaborativo? Esta pregunta, de hecho, es importante, porque normalmente uno está acostumbrado a elegir al contratista que lo cobre más barato, pero en el caso de un contrato colaborativo, uno tiene que elegir al mejor socio, el que tenga las mejores personas, porque al final es un contrato de personas, es un proyecto de personas. Entonces, de hecho, yo he escuchado de algunas formas, yo la forma en que lo hice, ya les expliqué cuál fue, ¿no? Que fue básicamente generando un concurso de ideas. He escuchado de otros ingenieros que también han hecho cosas parecidas, otras empresas que han hecho cosas parecidas, otros clientes que han hecho cosas parecidas, un contrato de ideas. También, por ejemplo, en algunos he sabido o sé que lo que han hecho es una especie de dinámicas, concursos, donde se genere la mayor colaboración o la mejor contratación. El tema es que no es definitivamente un contrato normal. O sea, no está buscando el mejor precio, está buscando el mejor socio, o una combinación de ambos. Obviamente también puede tener la mejor idea, pero en cuanto a lo que Lean Construction se refiere, tener un montón de grasa, un montón de ineficiencias. O sea, también quieres una empresa que pueda ser productiva, productivamente buena, en este caso, eficiente. Eso es importante. Entonces, realmente la forma, no hay forma estándar de elegir un contratista en eso. Pero básicamente las formas definitivamente no debe ser, eso sí les digo, de la forma clásica, por costos. Muy bien, Miguel, muchas gracias. A ver, dice, la clave, bueno, hay comentarios, dice Carlos, dice, la clave es la transparencia en la información de los participantes para encontrar un equilibrio Nash más óptimo para las partes, ¿no? Uh-huh. Arturo Fernández hace una pregunta, ¿no? ¿El IPD y la metodología Lean Construction son excluyentes o se pueden complementar? No, para nada, o sea, en realidad son parte de uno, ¿no? Tenemos la metodología VDC, que es Virtual Design Construction,
Virtual Design Construction lo que hace es mezcla, digamos, el objetivo del cliente, cuál es el objetivo del proyecto, y utilizando BIM, PPM, que PPM es el Project Production Management, es decir, la gestión la gerencia del proyecto, y esa parte de PPM es Lean en realidad. Se le puede llamar Lean porque usa elementos Lean, es más, usa Lean para esto, ¿no? Y sumado a lo que son las sesiones ICE. Las sesiones ICE, no he hablado de las sesiones ICE, pero las sesiones ICE lo que son reuniones de ingeniería concurrente que sirven para solucionar problemas con todos los involucrados en sesiones de trabajo. Pero en realidad no es excluyente para nada, al contrario, se necesita dentro de un IPD. Si quieren hacer un IPD exitoso, realmente necesitas elementos Lean, ¿no? Y también elementos BIM, en este caso. En este caso también es conveniente tener esta parte 3D, ¿no? Para que podamos hablar el mismo idioma, básicamente para eso, por el tema de colaboración, para mejorar esa colaboración entre las partes. Muy bien. Dani Alcántara pregunta, ¿cómo sería el proceso de aplicación de contratos colaborativos en el Estado? ¿Con qué tipos de proyectos se empezaría y qué procesos o normas específicas tendríamos que cambiar para aplicarlas? A ver, bueno, ya se empezó un poco con la parte con los Juegos Panamericanos, ¿no? Para poder aplicar en el Estado. Y en realidad, el problema que han tenido muchas veces es que la Contraloría no está acostumbrada a esto y en realidad hay leyes que todavía obligan a que el monto máximo, por ejemplo, que se licita no varíe, por ejemplo, ¿no? Entonces, se tiene que poder habilitar dentro de este modelo de entrega dentro de la ley de contrataciones. Si no está ahí, comenzando por ahí, entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Ellos prácticamente han tenido su propio mundo, por decirlo de alguna manera, en el caso de los panamericanos. Pero se comienza por ahí. Ya han comenzado, mejor dicho, ya han comenzado con esto los panamericanos. Ojalá continúen iniciativas similares, ¿no? Y ojalá, efectivamente, como alguien decía, es parte de la curva de aprendizaje, ¿no? Ojalá sigamos con esto y sigamos aprendiendo y haciendo infraestructura o edificios más rentables, ¿no? Y más eficientes. Muy bien, Miguel. Bueno, y la última pregunta, dice José Escalante, dice, ¿se tiene la diferencia para un contrato del costo de un contrato colaborativo con otro normal? ¿La comparación? Eso es un poco difícil. En nuestro caso fue 10% de diferencia, ¿no? Ahora, solo quiero poner una diapositiva que puse casi al inicio. Si está aquí, ¿no? Según McKinsey, se podría lograr un 17% de ahorro y una productividad de 19%, ¿no? Ese es obviamente datos teóricos, ¿no? En nuestro caso fue 10%, ¿no? Fue más o menos ese costo, esa diferencia. Muy bien. Listo, Miguel, creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a exponer este tema tan interesante. Y pues muchas gracias, felicitaciones por la excelente exposición. Y te pediría que por favor le des a todos los que nos están escuchando en Facebook y en YouTube algunas recomendaciones finales para empezar el camino a la implementación de los contratos colaborativos, tanto en proyectos públicos como privados. Claro. Bueno, primero lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Es decir, es complicado, hay que definitivamente tener esa decisión, comenzar a preparar el equipo, que el equipo también esté preparado para eso. Y lo importante de esto es que no comiencen, si van a comenzar esto, no comiencen con un contrato completamente colaborativo. Comiencen por algo, digamos, con un nivel de colaboración un poco menor, y vayan subiendo. De acuerdo vayan avanzando con los contratos. Esa es una recomendación mía, no es algo de teoría, es algo que yo puedo decirles en cuanto a mi experiencia. ¿Bien? Y también esto, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay contratos IPD o hay contratos colaborativos, pero es que no es que hayan comenzado de la noche a la mañana. Ellos ya han tenido contratos de diferente manera.
por ejemplo, un Construction Management at Risk, que es algo parecido a que, si se dan cuenta, ¿no? En Construction Management Risk es el contratista, lo que hace es, hace la gerencia del proyecto y construye un poco con un suma alzado, o sea, riesgo. Pero ya es un contrato más colaborativo que un DBB, porque este diseño también implica la colaboración del cliente. Podrían comenzar algo por ahí. Entonces, comiencen de a pocos y definitivamente una de las cosas más importantes que tienen que cuidar en este tipo de contratos es a las personas. Es saber controlar los factores, las situaciones en las que se encuentran las personas. Y cuidar, por supuesto, la relación entre las partes. Si eso se rompe, este contrato posiblemente ya falló, o posiblemente no va a ser el resultado que uno espera, ¿no? La idea es que esto, a futuro, una vez termine el contrato, una de las partes no diga, ¿sabes qué? Hice con el contrato colaborativo, pero yo perdí plata o no fue suficiente o en general terminé muy estresado por este tipo de contrato, sino que ambas partes terminen diciendo, quiero hacer esto de nuevo. Y eso es un poco lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Y para eso se tienen que manejar los factores de las situaciones. Bien, y bueno, agradecer también al Colegio de Ingenieros por la oportunidad de hablar, y yo espero poder volver a hablar en un futuro de repente. Y bueno, tenemos 2 días o 2 semanas más de cuarentena, así que creo que va a haber oportunidad todavía de continuar con este tipo de iniciativas, Cristian. Así que gracias. No, las gracias a ti, Miguel. Muchas gracias de parte del ingeniero Elías Tapia Julca, que es el encargado y el director del capítulo de Ingeniería Civil. Muchas gracias, Miguel. Recibe las felicitaciones y el aplauso de todas las personas que te han escuchado. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.